Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos saludándolos a todos ustedes y hoy les tenemos un tema sobre la persecución a los científicos. A ver qué nos tienen ahora nuestros analistas. Muy buenos días, señor Ángel. Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal, Feliciano? Buenos días. Bueno, comenzamos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, interpuso en 2019 ante la Fiscalía General de la República una denuncia en la que acusó a 31 integrantes de la Asociación Civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico del desvío de más de 200 millones de pesos que por ley debían destinarse a gastos operativos. La Fiscalía General de la República, a su vez, equiparó al presunto delito como una acción de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, y solicitó en 2 ocasiones a un juez la aprehensión de 31 científicos que integran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, pero denegó a ambos por improcedentes, ya que ese dinero fue utilizado para el fin previsto y no fue desviado. La segunda negativa, ocurrida hace unas 4 o 5 semanas, generó el anuncio de una tercera tentativa de la Fiscalía General de la República para someter a juicio penal a los 31 científicos, quienes podrían ir a una cárcel de máxima seguridad de ser avalada por el mismo juzgador u otro, dado empeño de esa institución y la del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se visualiza como el gestor tras mano de esa acusación. Esta imputación ha generado el escándalo más reciente y estridente del gobierno federal y actual y provocando la reacción de rechazo de comunidades científicas, académicas, universitarias e intelectuales de México y gran parte del mundo, que ven en ella no solo un exceso, un despropósito o una aberración política, sino un acto de persecución de López Obrador al fiscal Alejandro Gers Manero y a la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Builla. ¿Así está bien? Sí. Builla. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciado Feliciano Medina Ortega? Desde el punto jurídico, ¿es correcto la equiparación de ese presunto delito como lavado de dinero y una acción de delincuencia organizada? Bueno, a un juez de control federal ya se le solicitó la orden de aprehensión de estas 31 personas para que genere una audiencia y comparezcan ante él, pero primero se debe dictar la orden de aprehensión, cosa que le han insistido en 2 ocasiones y no ha procedido. El escuchar el lavado de dinero, delincuencia organizada, uno se imagina al crimen organizado. Estamos hablando de narcotráfico. Entonces uno se sorprende porque realmente dice, caray, ¿en dónde estamos, no? Pero no es así. Aquí simplemente ya el juez de control previamente escuchó a los 31 científicos que tienen su oportunidad de declarar ante la Fiscalía General de la República y quedó acreditado que fueron gastos. Y los gastos, pues, en determinadas ocasiones no pueden ser comprobados porque para eso son gastos. Sin embargo, insisten en querer solicitar la orden de aprehensión y posteriormente vincularlos para llevarlos a juicio. Entonces sorprende uno al escuchar lavado de dinero, ¿no? Y por una cantidad de 200 millones a 31 y desde el 2019, cosa que ya, repito, el juez de control no obsequió esa orden de aprehensión. Insistieron nuevamente tratando de incorporar más datos de prueba, sin embargo fue infructuosa esa nueva petición y ahora están buscando una tercera comparecencia ante el juez de control
agregando más datos de prueba. Es decir, ya llevan 2 años y no han podido acreditar. Entonces, es donde entra ya la cuestión que quieren hacer todo cuestión penal, y realmente es un asunto pues meramente, en últimos casos puede ser civil, pero no es un asunto penal, porque un asunto penal, como mencionamos, lavado de dinero, delincuencia organizada, por eso se levantaron las voces de intelectuales, científicos, y en todo el mundo, y aquí clamor popular también de todos los ciudadanos, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible que a un científico que dedica su vida a la investigación ahora quiera ser perseguido penalmente y con ese tipo de delitos, ¿no? Que obviamente la materia penal, todo el mundo tenemos miedo de estar en la prisión, pero pues este tipo de delito pues lleva una prisión de 2 a 12 años, y sin embargo pues a la larga este delito no va a prosperar, inclusive con una medida cautelar de firma se va a terminar, pero para eso primero tiene que ser obsequiada la orden de aprehensión por el juez de control, y si ya la negó 2 veces, la va a seguir haciendo. Entonces yo no le veo una cuestión penal jurídica a este asunto. Pero yo recalco, o sea, no sé cómo ven, o sea, a esta organización científica ya le dieron un presupuesto. O sea, ¿por qué lo están persiguiendo si ya les dieron un presupuesto? O sea, de todos esos millones, no lo robaron. O sea, el mismo gobierno, no sé quién les dio ese presupuesto, ¿no? Entonces, CONACYT, o sea, Sí. entonces, ¿por qué lo están persiguiendo? Bueno, es que mira, el artículo 223 habla del delito de peculado, que es lo que ellos están tratando de fortalecer. Y el Código Penal Federal menciona, comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otro caso perteneciente al Estado o a un particular. Si por razones de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. Es decir, si te dan determinada cantidad de dinero para que tú lo utilices y lo distraigas para otra cosa, ahí sí hay delito de peculado. Pero si ellos ya manifestaron que esto es para dinero de gastos, pues no entra ante esa circunstancia. Es decir, por ejemplo, los abogados normalmente le piden al cliente, deme 5,000 o 3,000 pesos para gastos. Gastos. ¿Qué implican los gastos? Gastos de gratificaciones, gastos de copias, gastos de estacionamiento. Son gastos. Si no son determinada cantidad, sabes que esta cantidad la vas a utilizar para obtener este fin. No, y como me comentabas hace rato, estás en la calle y viene el viene, pues no le vas a dar un recibo al viene, ¿no? O sea, es lo que usted está refiriendo, ¿no? Sí, son gastos, esas son gastos. Entonces ahí no hay ninguna conducta antijurídica. Entonces, por eso yo lo veo que es irrelevante, es ruido, pero pienso que no va a proceder. Hay otro trasfondo, ahora son los científicos, ya fueron los expresidentes, ¿sí? Que fue infructuoso. Ahora vienen los científicos igual a ser infructuosos. ¿Y por qué no a los narcos? No, porque aquí abrazos, no balazos. Entonces, y después, ¿quién va a seguir? Bueno, los abogados también, los periodistas, o sea, ¿quién sigue? Están formados. Están en la mira, ¿no? En fila india. Y continuamos, dice, exagera el fiscal Gers Manero interpretar mal la ley y peculado donde no hay más que un exceso de los gastos personales de los científicos. Abogado Feliciano Medina Ortega. Sí, bueno, si insistimos
Si es destinado para gastos, ellos sabrán en qué lo van a utilizar y ya tendrán su forma, inclusive sus comprobantes a acreditar que es una cuestión de gastos, pero no es desvío. Entonces el delito de peculado no se da. Por eso el juez de control en 2 ocasiones negó rotundamente la orden de aprehensión, no la obsequió. Entonces, y ese que debe determinar, no es lo que diga una autoridad, hace la petición, no es lo que diga el presidente, no es lo que diga tal persona. Todo eso debe estar acreditado conforme a derecho para que proceda. Y una vez que proceda, y con eso no quiere decir que ya son delincuentes, apenas está en una investigación, ya posteriormente comparecerán, si se obsequia la orden de aprehensión, ante un juez y él los puede vincular o no vincular. Ese es un brazo largo y posteriormente viene una sentencia y luego tiene que causar estado, porque hay apelación, hay amparos, o sea, no es sencillamente este asunto. No. O sea, y con el nuevo sistema penal acusatorio de la presunción, pero aquí no pueden ser hasta que, no es como antes que decía, ya es culpable y vas a prisión, no, ahora es al revés, ahora primero tienen que acreditar su presunta participación, su conducta antijurídica. Entonces, para mí es un exceso lo que están haciendo en este asunto. Bueno, pues qué interesante. ¿Usted ve, compañero Ángel Trejo, una exageración en la supuesta política contra la corrupción del presidente López Obrador, convertida y pervertida en una genuina persecución política de tintes fascistoides, pese a su supuesta militancia izquierdista? Obviamente, Julio, sí, ya muchos comentaristas, analistas políticos han recordado todo lo que se hizo hizo el nazismo en los años 30 del siglo pasado contra los científicos, cuando los nazis se lanzaron contra los científicos, especialmente judíos, ¿no? Que no los querían ahí. También lo que pasó en España en la Guerra Civil Española y Franco, que era un nazi y fascista, hizo lo mismo con los científicos españoles y con los intelectuales españoles. Claro que hay una persecución política. Esto evidencia con mucha claridad que este señor que se dice de izquierda no es de izquierda, sencillamente, porque la izquierda siempre ha alentado la ciencia, el intelectualismo, la interpretación científica, la interpretación lógica, etcétera, y este señor va en contra de todo eso. Y obviamente todo esto es para abonar la idea de que él es un hombre incorruptible, y yo no lo dudo que sea incorruptible desde el punto de vista, digamos, moral o personal, de que él no tenga necesidad de tomarse un vino o de comer un poquito una carne asada, o por sus principios religiosos, que tiene derecho absoluto a ellos, ¿no? Claro. Pero eso de que quiera sancionar a nuestros científicos porque van al exterior y que comen en un buen restaurante, más o menos de ciertas condiciones, de cierto pago, es un exceso. Evidentemente un exceso, porque esos científicos que van a estudiar al extranjero o a alguna ciudad de la República no van a ir a comer a un mercado público, a una fonda, ni van a tomar pulque o chelas baratas, ¿no? Y se las toman y parte de, o sea, obviamente él necesitaría demostrar que las relaciones públicas, y no hay como un bar o una cantina para hacer buenas relaciones públicas. Los mejores negocios se hacen en la cantina, es lo que dicen. Pero bueno, no vamos a irnos a ese extremo. Lo que quiero decir es que este señor, con una concepción moralina del manejo de los recursos públicos, quiere sancionar a unas personas que están acostumbradas a un cierto nivel de gasto social que no puede negársele ningún país, no puede negárselo ningún gobierno, ningún estado en el mundo, incluidos los realmente socialistas, los chinos, los exsoviéticos, los cubanos. No creo que caigan en estos excesos. Pero bueno, ¿por qué? Porque seguramente, como tú dices, ¿no? Este señor es un pastor religioso y punto. Pero que se quede con su pastoreo. Quiere ahorrar las limosnas.
Igual el presidente tiene sus secretarios de energía, de relaciones exteriores, viajan al extranjero a hacer con los chinos, con los rusos, con Estados Unidos, y creo que les dan sus viáticos, ¿no? Les dan su… También creo que… ¿Por qué también los va a perseguir? No, pues volvemos a lo mismo, son gastos, y los gastos se los dan y ellos sabrán si se los gastan, si no los gastan, si no se los gastan, pues los regresan, y si los gastan, bueno, pues presentan una nota, y si esa nota es elevada, no tienen la culpa ellos, ¿no? Entonces, que designen otro rubro, otro nombre, pero si es para gastos, definitivamente no hay nada que hablar al respecto. O sea, la ley no procede en ningún aspecto. Definitivamente no, nada. Si ustedes dan un recibo por gastos, sabes que son gastos y punto. Cosa diferente que sea, elabórame una demanda y te dan de honorarios 10,000 pesos, está bien. Si no la elaboro, obviamente van a demandar por no hacer un trabajo de honorarios. En este caso, los científicos es una cuestión diferente, pero si están exagerando en el sentido de que por qué gastaste algo, pues entonces mejor que no les dé nada o no se los proporcionen, pero ellos no tienen ninguna conducta antijurídica.